Si tienes o has tenido alguna vez pensamientos intrusivos, este es tu vídeo. Este vídeo no necesita introducción ni definiciones, pues si conectas con esas palabras, pensamientos intrusivos, sabes a la perfección lo que significan, sabes a la perfección lo que limitan tu vida y sabes lo que te están haciendo sufrir. Te voy a adelantar algo. Esos pensamientos están cobrando una realidad que tú le has conferido por no entender lo que vamos a ver en este vídeo. Entiendo a la perfección lo que estás pasando ahora mismo por haber admitido esos pensamientos dentro de tu cabeza. Y todo esto que te está ocurriendo es consecuencia de un estado de conflicto el cual yo he vivido de primera mano durante muchísimo tiempo por no haber obtenido la enseñanza correcta. El hecho de que la gran mayoría de las personas obtengan o estén viviendo un estado de confusión es lo que hace que lo proyecten sobre los demás, causando más confusión en el mundo. Por eso cuando digo que compartas este vídeo, lo digo de corazón, de verdad, porque este vídeo en concreto traerá claridad a muchísimas mentes que estoy seguro que han vivido o han sufrido por estos pensamientos intrusivos, por no saber gestionarlos o por haber adoptado como verdad una falsa ilusión que alguien que tiene más confusión que tú ha proyectado sobre ti, y por eso estás en un bucle del que no sabes salir. Por eso yo también he tratado de buscar respuestas y no las he encontrado hasta hace relativamente poco. He tratado de poner parches para aliviar los efectos que estos pensamientos estaban provocando en mi vida, pero claro, una vez más, estamos realizando un parche a algo que realmente es estructural. Necesitamos comprender el conflicto para disolver el conflicto, necesitamos arrojar luz sobre este conflicto. Así que si conectas, que sé que si estás aquí conectas con los pensamientos intrusivos y sé lo que significan para ti, quédate en este vídeo porque empezamos. Voy a empezar este vídeo con un ejemplo. Imagínate que tú, que eres un adulto, tienes un hijo, un niño de 5 años y estás en una casa de pueblo o estás en tu casa, y estas casas de pueblo pues tienen un montón de figuras alrededor. Yo, por ejemplo, en la casa de mi pueblo pues hay figuras de plumas de pavo real que parecen un ojo, hay cuadros, hay todo tipo de figuras, ¿no? Y vamos a suponer que tu hijo a las 5 de la mañana se levanta por la noche en la penumbra, abre una habitación y ve una forma que se imagina que es un monstruo, o que se imagina que puede ser el monstruo de las galletas o el coco, etc. Y entonces tu hijo va directamente corriendo a la habitación y te dice: mami, he visto un monstruo en la habitación. Bien, aquí, ¿cuál es la actitud que adopta el adulto? La actitud que adopta el adulto normalmente es llevar al hijo de la mano, no tratar de convencer que lo que está diciendo es no real, que lo que está diciendo solo está en su cabeza, no tratar de negar eso que tiene en su cabeza, es decir, no decirle no, eso seguro que no es así, no tratar de convencerle de que lo que tiene en la cabeza no es real, nada de eso. Lo mejor que puede hacer un adulto en esta situación es ir de la mano con su hijo y encender la luz. Y en el momento en el que enciendas la luz y el niño vislumbre que lo que estaba viendo no era más que una figura que lleva ahí toda la vida, pero que la noche, la falta de luz, ha convertido esa figura en algo que se ha proyectado en su imaginación, y esa interpretación de esa figura es lo que ha concatenado, esa proyección de esa figura es lo que ha concatenado el resto de emociones. Una vez enciendes la luz, toda esa paja mental, todo ese conflicto se disipa. Entonces, quiero que entiendas que esos pensamientos intrusivos son consecuencia de ausencia de luz. Punto pelota. Y el problema cuando tienes pensamientos de este tipo es que tienes 3 opciones posibles. Normalmente estos pensamientos van contra lo que tu ser quiere. Son pensamientos que te molestan precisamente porque te están sugiriendo, falsamente llamados sugiriendo, algo que realmente no quieres, y por eso te desagrada, y por eso no sabes cómo actuar. Entonces, cuando tienes un pensamiento intrusivo, al igual que el mismo niño que ve esa figura en la noche, son 3 opciones posibles. La primera opción que tienes es creer que el monstruo que crees haber visto es real. Esa es la primera de las opciones. La segunda opción es, aun habiendo creído que ese monstruo es real, autoconvencerte de que no tiene importancia aquello que has visto. Este segundo punto es lo más importante y es sobre lo que vamos a hablar en este vídeo. Y la tercera opción que tiene disponible un niño es encender la luz y ver
que nada de lo que estaba en su cabeza era verdad. Entonces, al igual que este niño, tú tienes tres opciones cuando tienes un pensamiento de este tipo. La primera opción es considerar este pensamiento como real. El hecho de que sea un pensamiento desagradable te hace tenerle miedo y tratas de escapar de ese pensamiento, luchando contra él. Cuanto más luchas, cuanto más escapas, cuanto más miedo, cuanto más ataque, más se intensifican estos pensamientos. La segunda opción más utilizada, opción que yo mismo he utilizado y que ahora a día de hoy considero que es erróneo por lo que vamos a ver en este vídeo, la segunda opción es restarle importancia a eso que está en tu cabeza. Es decir, al igual que el niño ve un monstruo y se trata de autoconvencer que ese monstruo no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan malvado, etc., tú tratas de convencerte de que no eres lo que piensas. Y esto es algo que, una vez más, yo nuevamente he tratado de explicar y he caído en esa trampa. Y es que es una trampa por lo que vamos a ver a continuación. Porque pensar que no eres lo que piensas es matar la esencia por la cual tú brillas, y esto es muy importante. Y la tercera opción es encender la luz, y es darte cuenta que lo que estabas viendo, lo que estabas proyectando, no es más que aceptar como verdad una falsa percepción, aceptar como verdad la falsa percepción de que puede existir ese monstruo. Por eso le tienes miedo. Por eso lo más importante es compartir este vídeo para arrojar luz sobre este tema. Fíjate, cuando una persona adopta la primera opción, es decir, escapa de sus pensamientos y tiene miedo, está en un bucle. De igual forma que un niño, cuando ve ese monstruo, cree haber visto ese monstruo, trata de escapar corriendo a su madre, diciéndole: mamá, mamá, he visto un monstruo en la habitación. Estamos ante la misma tesitura. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la opción más sencilla? ¿Cuál es el parche que el mayor número de personas tratan de imponer para pasar del sufrimiento que causa la primera opción a un sufrimiento menor? Es tratar de convencerte que no eres lo que piensas. Yo es algo que yo mismo he tratado de solucionar. Es decir, como yo mismo he estado en esta tesitura, he tratado de poner solución a este problema aceptando o tratando de creer que no era lo que pensaba. De esta manera, realmente el conflicto cae, el sufrimiento, los niveles de sufrimiento que tienes es menor que el que tienes cuando estás en el nivel 1. Y esto es verdad. Es decir, si tú crees haber visto un monstruo y en tu cabeza piensas que ese monstruo no es para tanto, efectivamente el nivel de sufrimiento va a ser menor que si pensaras que ese monstruo puede destruir la casa en la que vives. Correcto. Pero aquí ocurre algo, y es que al restarle importancia a aquello que hace que tú realmente puedas conseguir cualquier cosa, al restar importancia a la base por la cual tú consigues todo, entonces no vas a poder conseguir nada, porque va a haber un conflicto. Me explico. Si tú sabes que la esencia por la cual conectas con el Espíritu Santo, si tú sabes que tu estado de gracia depende de tu mente, depende del camino que escojas, pero realmente cuando no tienes un pensamiento adecuado, le restas poder a aquello que lo tiene para tratar de sufrir menos, entonces hay un conflicto en tu mente que tiene que ser resuelto, porque no lo está resolviendo. Y este conflicto es lo que hace que tu sufrimiento se despegue. No solamente eso, sino que además, que cuando tú tratas de conseguir algo, debido a que partes de esta premisa, que no eres lo que piensas y que tu pensamiento no es tan poderoso, pues si no es tan poderoso cuando tienes ese pensamiento, por supuesto tampoco será tan poderoso cuando quieras conectar con Dios, con tu esencia divina, cuando realmente quieras ponerte manos a la obra a servir los propósitos de tu ser, servir las necesidades de tu ser. ¿Por qué? Porque tú mismo le has restado importancia a aquello que tiene un poder ilimitado, precisamente porque no sabes cómo encender la luz de esa habitación. Y es lo que te quiero transmitir. ¿Qué ocurre? Que probablemente ese monstruo, porque la pregunta sería, ¿por qué un niño ve el monstruo? Porque el niño ha visto el monstruo en algún sitio, ha visto un monstruo en la tele. Ese monstruo en la tele lo ha proyectado sobre una imagen distorsionada que tenía en esa habitación. Pero si ese niño no conoce la existencia de ese monstruo, pues de forma automática será incapaz de ver representada la figura de un monstruo en una sombra o en una oscuridad. ¿Por qué? Porque la base no la ha visto nunca, no la conoce, no sabe lo que es. Entonces no puede proyectar sobre la sombra algo que no sabe qué es. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué la gente adopta el primer patrón de pensamiento o el segundo? Es decir, ¿por qué la gente huye de sus pensamientos o por qué la gente resta importancia a sus pensamientos? Muy fácil. Porque la gente, las personas, tú, has visto la consecuencia que tiene el aceptar como verdad la falsa percepción de la realidad que tu entorno ha tenido. Es decir, tú has visto
que una persona, por ejemplo, ha aceptado como verdad ese monstruo que tenía en la mente y ha vivido bajo esas reglas y has visto las consecuencias, pero no has visto que todo lo que ha causado las consecuencias que esa persona ha vivido es causa de confusión, ese estado de confusión. La única causa que ha hecho desencadenar todas las acciones que esa persona ha llevado a cabo y que tú has visto esa persona sufrir es la decisión de no haber encendido la luz. Es la decisión de haberse regocijado sobre la imagen de ese monstruo que crees haber habitado dentro de esa habitación, dentro de esa casa. Cuando la única acción que disipa todo el conflicto a todos los niveles es la de encender la luz. Es la de ver lo que realmente está dentro de ti. Es la de conectar con tu luz. Es la de conectar con realmente el estado divino que te pertenece por derecho propio, pero que tú te has interpuesto ciertas barreras para no ver. ¿Por qué? Porque tienes miedo, por todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan importante compartir estos vídeos? Porque el mundo vive en un estado de confusión constante. Yo he estado confundido durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Por haber aceptado como verdad esa falsa premisa. El haber aceptado como verdad que eso que estaba en tu cabeza, que se parecía a un monstruo, era un monstruo. Cuando lo único que tienes que hacer es encender la luz para ver, vislumbrar la verdad que habita dentro de ti. Esto es lo único que tienes que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ves a un hermano sufrir por este hecho, vinculas a tu hermano con el hecho, es decir, vinculas esos pensamientos, vinculas el sufrimiento con tu hermano. Y no es así. Debes vincular la consecuencia, que es el sufrimiento de tu hermano, con la causa real, que es vivir en un estado de conflicto. Entonces, en el momento en el que veas las acciones de tu hermano como consecuencia de vivir en ese estado de conflicto, y en el momento en el que veas la luz que habita dentro de su hermano, podrás vislumbrar la luz que habita dentro de ti. Si tu hermano ve la luz que habita dentro de ti, si tu hermano realmente reconoce la luz que habita y no se relaciona con el conflicto porque tú no te relaciones con el suyo, tu hermano va a empezar a despertar. Va a empezar a despertar a partir de ti. En definitiva, tu misión es negar la negación de la verdad que tu hermano ha hecho para sí mismo. En el momento en el que niegues esa negación que tu hermano ha adoptado como verdad, en el momento en el que hagas eso, es el momento en el que vas a ver su luz, y al ver su luz empezarás a vislumbrar la tuya y empezarás a vivir en un estado de paz y prosperidad. El problema es que te regocijas con el estado de confusión que tu mundo vive y por eso es incapaz o eres incapaz de alcanzar claridad mental y por eso estás en un constante conflicto y por eso no sabes qué hacer para salir de ese estado en el que te encuentras. Si restas importancia a tus pensamientos, nunca jamás vas a poder verte como lo todopoderoso que eres. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú mismo has limitado la esencia por la cual vas a conseguir aquello que buscas. ¿Me explico o no me explico? Déjame un comentario de corazón si has conectado con esto. Para mí ha sido un despertar tremendo porque yo mismo he tratado de explicar cómo salir de ese sufrimiento que ocurre en el nivel 1, poniendo como solución la parte 2, que es restarle importancia a aquello que piensas. Pero creo que no tiene sentido porque eso entra en un conflicto básico. Está limitando lo ilimitado y eso no hace más que introducir más confusión. Es como tratar de convencerte que ese monstruo no es para tanto, cuando realmente lo que estás viendo no es un monstruo. Lo único que tienes que hacer es encender la luz para que esa luz vislumbre la realidad, para que esa luz te muestre la verdad tal y como es. Pues la verdad, al fin y al cabo, te hará libre, y no es más que encender la luz. Cuando te des cuenta de esto y veas luz en tus hermanos, verás luz en ti y alcanzarás esos niveles de prosperidad que te corresponden por derecho propio. De corazón, quiero un comentario aquí debajo, sabiendo si realmente has conectado, si lo has vivido y si he explicado correctamente o has conectado con este mensaje para que sí o sí lo empieces a llevar a cabo. Suscríbete a este canal y aquí te dejo otra joyita. Nos vemos en el próximo vídeo.